Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Mire, vamos a dar paso a los anuncios. Amén. En esta noche maravillosa, en lo que se prepara los hermanos para recoger la ofrenda y los diezmos en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da, amén, de poder estar en la casa del Señor en este día. Yo creo que el firme propósito para nosotros como hijos de Dios es poder estar en la presencia del Señor, y qué mejor lugar que estar en la casa del Señor. Amén. Gloria a Cristo. Les invito a que me acompañen rápidamente a la palabra del Señor en 1 capítulo 16, verso 2, por favor. 1 carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintio. Ahí está en la pantalla. Amén. 1 capítulo 16, verso 2, carta del apóstol Pablo cuando le habla a la iglesia en Corintio. ¿Lo tiene usted? 1 capítulo 16, verso 2. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, o sea, según haya usted ganado, guardándolo para que cuando yo llegue, dice el apóstol Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Mire qué tremendo, amén. Yo creo que la Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, amén, lo que es la ofrenda y los diezmos. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga tu fidelidad. De esta manera usted puede ver, es la forma como la que usted puede estar ofrendando y diezmando. Tal vez usted no pudo llegar a la iglesia a tiempo, pero está viendo este video. Yo creo con todo mi corazón que Dios ama al que da con alegría, dice la Escritura. Los invitamos, amada iglesia, en este primer servicio que tenemos ya en el nuevo local. Le damos gracias a Dios porque todavía, disculpen, nos estamos tratando de acomodar con todo lo que tenemos que mover. Casi terminamos ya. Yo creo que mañana, con la ayuda de Dios, ya se termina esto. El dueño de los locales me dijo que, Pastor José, dice, me habló hace rato en la tarde, que si ya, dice, ¿cuándo piensas entregarme la llave, dice, del otro local para irlo alistando? Dije, yo voy a tratar de entregártelo mañana por la tarde, más tardar el domingo, y ya entregarte todo. Y ya me dijo él: no te preocupes por la basura que quede allí, yo la voy a recoger al final, no te preocupes, ya yo creo que ya casi terminas, ¿verdad? Le digo, sí, ok, muy bien, está bien. Y le damos gracias a Dios porque pues es un deal que nos convino a nosotros, porque pues nos va a dejar todo este año que viene, 2026, a lo mismo que estábamos pagando. Y nótese que cada año subía $60, y este año que entra no va a subir nada hasta el 2027. O sea que se puede decir que un año más va a estar respetando lo mismo, ya que se hizo un contrato con el dueño de los locales. Amén. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Yo le doy gracias a Dios por ello, y también porque pues vamos a seguir buscando el rostro del Señor mientras Él pueda ser hallado. Yo le invito, amada iglesia, que usted se involucre en las actividades que tenemos, leer la Biblia. Recuerde, es muy importante que usted lea la Biblia en su casa, y también que haga su altar de adoración junto con su familia, comparta la palabra de Dios, hable de Jesús en su lugar de trabajo, aproveche el tiempo, no lo malgastemos en lo que no nos va a edificar, porque el tiempo del regreso de nuestro Señor está cada vez más cerca. Amén. Yo creo que usted y yo debemos estar apercibidos en el Espíritu, así como los de la tribu de Isaacar, que eran conocedores de los tiempos. Amén. Y de esta manera, iglesia, les invito también el viernes como hoy al 7, el domingo 10 de la mañana, el primer domingo del mes. Amén. Tenemos Santa Cena, si no me equivoco, ya lo pasamos. Y le invito también a que usted esfuércese a hacer un ayuno. Un día usted pueda decir: hoy voy a consagrar mi vida a Dios y voy a darle un ayuno porque necesito un milagro de sanidad, un milagro financiero, X, el milagro que sea. Yo creo que Dios honra al que le honra. Amén. Si usted honra a Dios, amén, yo creo con todo mi corazón que Dios también lo va a honrar a usted de alguna manera. Gloria al Señor. Esos son los anuncios, iglesia. Al final usted deposite su ofrenda y su diezmo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, acompáñeme y vamos a ir a la palabra del Señor, y acompáñeme, por favor, al libro de los Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13. Vamos a tratar de terminar, con la ayuda de Dios, esta serie que Dios nos pudo obsequiar acerca del tema de las razones importantes por las cuales debemos de leer la Biblia. Hay razones importantes y también beneficios para nosotros, el por qué el cristiano debe de leer la Biblia. Usted quiere ser bendecido de parte de Dios, le hemos dado citas bíblicas para que usted tenga la seguridad que es importante leer la Biblia.
La palabra de Dios se lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la Biblia dice así: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y también nuestros deseos y deja en claro si son buenos o malos. Verso 13. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante él seremos responsables de todo lo que hayamos hecho. En el nombre de Jesús, Padre amado, te ruego, Dios mío, agrega bendición a tu palabra en esta noche, Señor. Te pido, Señor amado, que pases ese carbón encendido en mis labios. No permitas que salga palabra sucia, corrompida de mi boca, sino más bien sea palabra buena, palabra sabia, palabra de edificación, para que tu iglesia, Señor amado, y el oyente podamos seguir creciendo en el conocimiento inmenso de tu palabra, Señor amado. Gracias, Dios mío, porque nos permitiste llegar a esta tu casa, Señor. Ahora te ruego que nos hables conforme a la necesidad que pueda haber en nosotros, en nuestro corazón, de acuerdo a la necesidad que cada uno de tus hijos pueda tener, Señor amado, pueda encontrar consuelo, esperanza y fortaleza a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor amado, te ruego que envíes el ángel del Señor, terminando de limpiar la atmósfera en este lugar, Señor amado, y que tu presencia se pueda mover de una manera especial en esta casa. En el nombre de Jesús, recibe gloria, honra y alabanza. Reprendemos todo espíritu de incredulidad, desánimo, cansancio, de enfermedad y de muerte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos al poder de tu sangre en esta noche y nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Quiere darle una ofrenda de palmas a Dios, por favor? Aleluya. Tome su asiento y présteme su atención por unos instantes. Amén. Vamos a tratar, iglesia, de tratar de terminar, y esperemos que este domingo podamos ampliar un poquito más la pantalla para que pueda verlo, pues yo creo que de ahí pueden apreciar tal vez esa letra. Las demás vamos a ver cómo podemos hacerlo para mejorarlo. Amén, gloria al Señor. Amada iglesia, yo creo que la Biblia es el libro más maravilloso que pueda existir y que podamos leer. Hay buenos libros también, bestseller a nivel mundial, libros que merecen también nuestra atención, pero yo creo con todo mi corazón que el libro por excelencia que usted y yo como hijos de Dios debemos de leer siempre es la palabra de Dios. La Biblia es la carta de amor de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros que somos sus hijos, porque en este libro maravilloso se nos revela el corazón y el deseo de Dios para su creación. Yo creo que cada ser humano debe de tener una Biblia en su casa para poderla leer y también escudriñar. La Biblia nos va a enseñar a cómo vivir y a tener comunión con Dios, porque con Él pasamos tiempo en estos momentos y con Él pasaremos toda la eternidad, cada uno de nosotros. Son muchas las bendiciones de Dios que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Pero para poder recibirlas, usted y yo necesitamos, iglesia, poder tener una actitud correcta hacia Dios en cuanto al respeto que usted y yo le debemos de dar a la palabra de Dios, al respeto y a la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. La Biblia, cuando usted la comienza a leer, no lo va a dejar igual que cuando usted la comenzó a leer, de ninguna manera, porque usted expresa en su corazón que tiene el deseo de poder escuchar la palabra de Dios. Yo te invito para que a partir de esta noche, ya finalizando esta serie, que es la tercera parte, amada iglesia, usted pueda experimentar realmente un cambio en su vida espiritual. Que usted ahora le pueda tomar realmente algo serio lo que es leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en estos versos que leímos que es poderosa, viva y eficaz, capaz de traspasar, dice, los huesos y el tuétano, porque es una espada de dos filos. Imagínense, si un cuchillo teniendo un solo filo bien afilado corta, ahora imagínense si esa espada y ese cuchillo tiene doble filo por enfrente y por detrás. ¿Qué quiere decir? Que donde entre esa arma punzocortante va a cortar hacia cualquier lado cuando se incruste. Así es la similitud y la expresión que da el escritor acerca de la palabra de Dios como una arma filosa, amén, que corta, penetra y escudriña hasta los más profundos
intimidad que uno pueda tener en su corazón. Nada le podemos esconder a Dios, absolutamente nada. Nosotros, amada iglesia, durante esta semana anterior pudimos ver 6 cosas ya, porque en cada punto, en cada clase nosotros vimos 3 cosas. ¿Por qué debo de leer la Biblia? Para conocer mejor a Dios y acercarme más a Dios. 2, ¿por qué debo de leer la Biblia? Para poder aprender a discernir la voz de Dios, porque recuerde que vimos que había varias voces, la voz de Dios, la voz del enemigo y su propia voz, la voz de la carne, el ser humano, nuestra propia voz. ¿Por qué debo de leer la Biblia? Para poder conocer también cuál es la voluntad de Dios, que dice la Escritura que la voluntad de Dios es agradable y también perfecta. ¿Por qué más debo de leer la Biblia? Para poder fortalecer mi fe, para que mi fe crezca. Si no leo la Biblia, no voy a tener conocimiento de lo que la Biblia dice que yo puedo hacer junto con Dios. Número 5, para que usted y yo podamos recibir sabiduría y tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a decir qué rumbo tomar en nuestra vida cotidiana. Es el mejor libro que nos da el mejor consejo que el hombre y la mujer necesitan en estos tiempos. Y número 6, ¿por qué más debo de leer la Biblia? Para poder inspirarme a alabar a Dios. Y vimos que los salmos y los proverbios y muchos versos de la Biblia hablan que debemos de adorar, exaltar y glorificar a nuestro Dios a través de ¿qué? De alabanza y adoración a nuestro Dios, porque muchas son las cosas que Dios ha hecho en tu vida y yo creo que también que muchas cosas son las que Dios va a hacer a partir de hoy más en tu vida cuando tú decidas conectarte con Dios y decir, yo debo de seguir leyendo la palabra de Dios porque tengo muchos beneficios, tengo muchas bendiciones por lo cual yo lo tengo que hacer. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 19, verso 1. Apocalipsis capítulo 19, verso 1. No va a aparecer en pantalla. Y verso 2. ¿Qué dice? Apocalipsis 19, 1 y verso 2. Después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío, que decía, aleluya, ¿quién salva y quién tiene gloria y poder en nuestro Dios? Sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompió la tierra con su inmoralidad y le ha hecho pagar la sangre de sus servidores. La Biblia nos dice de una manera clara lo importantísimo que debe de ser para nosotros conocer al Cordero de Dios que venció en la cruz del Calvario. Después de esto oí las fuertes voces de una gran multitud que decía en el cielo, aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque Él juzga rectamente y con verdad, pues ha condenado a la gran prostituta que con su prostitución corrompió al mundo. Ha vengado en ella la muerte de los siervos de Dios. La Biblia dice, amada iglesia, ahí en el libro de Revelaciones, la prostituta o la gran ramera que ha corrompido las naciones, las falsas doctrinas que han contaminado la realidad de la palabra de Dios. Yo creo que es importante, amada iglesia, que usted y yo leamos la palabra de Dios. Ahora sí, acompáñeme a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Veamos por qué más debo yo de leer la Biblia, cuando ya vemos 6 cosas en estas 2 o 3 semanas pasadas. ¿Por qué más debo yo de leer la Biblia? Yo creo que no solo debemos de tener nuestro teléfono, la Biblia, sino tener un libro donde nosotros nos apoyemos y leer a la manera ritual que siempre lo hemos hecho, leyendo la Biblia. No nos conformemos con tener la Biblia bajada en nuestro teléfono. ¿Qué dice Corintios capítulo 5, verso 17? Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Amén. La versión que yo tengo dice, cuando Dios toca nuestra vida, Él nos transforma y nos ayuda a ser más como Jesús. Lo viejo queda atrás. Pasamos a ser nuevas criaturas que muestran con sus palabras
y acciones que pertenecen a Cristo. ¿Por qué debo de leer la Biblia? ¿Por qué debo de leer la Biblia según ese punto? ¿Por qué? Para poder aprender a reflejar el carácter de Cristo. Porque la Biblia dice así, amada iglesia, cuando Dios toca tu vida, cuando Dios toca tu corazón, ¿cómo lo va a tocar? Orando y leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, Dios va a tocar tu corazón. Dice que Él nos cambia, Él nos transforma y nos ayuda a ser más como Jesús. ¿Qué quiere decir? Tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Cuando usted está leyendo los evangelios y ver cómo Jesús se relacionaba con el Padre, iglesia, y cómo le hablaba a los discípulos, cómo Jesús en los evangelios le hablaba a la multitud de gente y cómo lo seguían. La gente quedaba maravillada cuando oía a nuestro Señor Jesucristo. Si en aquel tiempo que veían a Jesús caminando, así como usted y yo caminamos en las calles, aún así los judíos no creían que era el Mesías, cuanto más nosotros, iglesia, que no lo vemos, pero tenemos la Biblia que nos dice cómo era Jesús. Y usted lo puede leer en los evangelios, que las multitudes seguían a Jesucristo. ¿Por qué? Porque quedaban maravillados por la forma como Él se expresaba y le hablaba a la gente, mostraba y les enseñaba misericordia, cómo debe de amarse el uno hacia el otro. Los fariseos, los maestros, los escribas de la ley, los judíos, por los cuales había venido Jesús, no creían en Él y lo veían haciendo milagros, más bien pensaban que Él era una farsa, que era un impostor, porque aún el día de hoy, muchos de esos judíos están esperando que Jesús venga por primera vez. Esos son los judíos ortodoxos y los judíos mesiánicos, como usted, como yo, esperamos a Jesús, pero por segunda vez a la tierra. Entonces entendemos que usted y yo debemos de leer la Biblia para poder reflejar el carácter de Cristo, porque la Biblia nos enseña cómo vivió Jesús, según los evangelios, cómo vivió Él, cómo se movía entre la gente, cómo debemos de movernos usted y yo en nuestro lugar de trabajo. No tan solo en la iglesia, sino fuera en la calle, donde tu hermano, donde tu pareja, tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermano no te ven, pero si hay alguien que te está viendo en el cielo y se llama Jesucristo, se llama Dios. ¿Por qué debo de leer la Biblia? Para poder reflejar yo el carácter de Cristo. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 5. Yo tengo que leer la Biblia para poder reflejar el carácter de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5. Se lo voy a leer para ayudarles. Amén. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, al acercarnos a Dios, también ustedes son como piedras vivas, dice el apóstol, con las cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Y cuál es esa casa espiritual? La iglesia. Usted es la casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? De esta manera nosotros reflejamos el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura compara a Jesús como la piedra viva. Dice, rechazada por los judíos, rechazado por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Cuando usted se acerca a Él, dice, ustedes también son como piedras vivas, con las cuales el Señor Jesús está edificando una casa espiritual. Entonces dice, ustedes llegan a ser un sacerdocio santo, apartado para Dios. ¿Para qué? Para ofrecer un sacrificio espiritual que Dios acepta. Cuando nos humillamos delante de Él y reconocemos que sin Él no podemos hacer nada, nos negamos a nosotros mismos, nosotros nos convertimos en la piedra viva, eficaz, como dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, verso 5. De esta manera, iglesia, yo creo con todo mi corazón que estamos generando un carácter parecido al de Jesús. Romanos capítulo 15, versos 5 y 6. ¿Por qué debo de leer la Biblia? Número 1, para poder reflejar el carácter de Cristo. ¿Qué dice Romanos 15,
5 y 6. Que Dios de quien procede toda perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir en buen acuerdo según el Espíritu de Cristo Jesús. Entonces ustedes con un mismo corazón y una sola voz alabarán a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La versión que yo tengo dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia. Fíjate cómo el apóstol compara aquí. Que Dios nos infunde, Dios nos da a ti y a mí espíritu de aliento y perseverancia. ¿Qué quiere decir? Aliento es vida, perseverancia es querer como el hacer de la buena voluntad de Dios en nuestro corazón. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo que Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice con un solo corazón y una sola voz, habla de una unidad en el Espíritu con el Padre a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, para que seamos como ejemplo en Cristo Jesús, con un solo corazón y a una sola voz, en un solo espíritu, en un mismo sentir, iglesia. Por eso debemos de leer la Biblia, para poder reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2, verso 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Tres razones importantes por las que debemos de leer la Biblia. ¿Qué dice? Trata de merecer la aprobación de Dios. Sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad. Fíjate cómo dice esa versión. La versión que yo tengo dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. De este verso sacamos 3 puntos. Número 1, dice que nos esforcemos por presentarnos a Dios reprobados. ¿Cómo dice? Esfuérzate por presentarse a Dios aprobado. ¿Qué quiere decir? A plus, que pasaste, que libraste. Dice que nos esforcemos por presentarnos ante Dios aprobados, bien calificados delante de Dios. Dice que tengo que esforzarme, no me tengo que desanimar. Yo sé que trabajamos todos y tenemos cosas que hacer, pero es importante leer la Biblia para que tu fe crezca, para que podamos reflejar el carácter de Cristo. El apóstol dice que nos esforcemos para podernos presentar a Dios como obreros aprobados, no reprobados, que pasamos. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué es un obrero? Un hombre y una mujer que trabajan la obra de Dios. No tan solo debemos de trabajar en nuestro trabajo secular, no. Debemos de trabajar dentro de la casa de Dios. En cuanto a las actividades que haya en tu iglesia, los que estamos aquí y los que ven este mensaje también. La Biblia y el apóstol dice, tenemos que presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Que no seamos perezosos en la obra de Dios, porque si usted es un obrero en su trabajo y es flojo, no lo van a aprobar. Van a ver la forma que en la primer chance que tenga, como está por la compañía, pero ven que usted no rinde como obrero, van a ver la forma de chisparlo, de sacarlo. ¿Por qué? Porque no está dando usted el ancho en el trabajo, no es un obrero aprobado, calificado por el trabajo por el cual usted fue empleado.
van a ver la forma de deslizarlo. ¿Se da cuenta? Con Dios, iglesia, dice, preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué nos puede avergonzar ante el Padre como obreros de Dios? ¿Sabe qué? Que no reflejemos el carácter de Cristo, porque el tema que estamos viendo es el beneficio de por qué debo de leer la Biblia. Y este punto nos habla acerca de que debemos de ser aprobados delante de Dios. ¿Pero por qué? Porque tengo que reflejar el carácter de Cristo. Y si no estoy reflejando el carácter de Cristo, no estoy siendo perseverante, no me estoy esforzando y tampoco doy el ancho para ser un obrero aprobado. Y la Biblia dice que no tiene que haber vergüenza en mi vida para poderme presentar delante de Dios, sino que usted le echó ganas en el evangelio y caminó de acuerdo a lo más pegado a lo que Dios quiso para nosotros. No somos perfectos. Unos van a tener mayor crecimiento espiritual y mayor obra, mayor trabajo en la obra de Dios, pero poco o mucho que podamos nosotros hacer, tenemos que procurar presentarnos a Dios como obreros aprobados y que no tenemos nada de qué avergonzarlos. Dice en la tercera parte de ese verso, y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir? Mire, cuando usted lee la Biblia, Dios y el Espíritu Santo nos habilitan para poder hablar la palabra de Dios correctamente a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no es de interpretación privada. No, no es correcto. La palabra tiene que ser interpretada de acuerdo a lo que el Espíritu dice y de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros entendamos, interpretando rectamente la palabra de Dios. No podemos darle un cambio a la palabra de Dios. Por eso es que hay tanta doctrina y tanta religión en el mundo. Yo siempre lo he dicho también en YouTube, que no predicamos nosotros religión ni doctrina, sino cómo poder llevar una vida conforme a lo que la palabra de Dios dice y de acuerdo al corazón de Dios. Porque la Biblia no es una interpretación privada jamás. Dice la Escritura que debemos de interpretar rectamente la palabra de verdad. Acompáñenme ahora a Juan capítulo 8, verso 12. Veamos lo segundo. Evangelio de San Juan capítulo 8, verso 12. ¿Qué dice? Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto de la luz? ¿Qué es lo opuesto de la luz? Cuando hay blanco, hay negro. Es el contraste. Cuando hay luz, ¿qué hay? Oscuridad. La Biblia dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas o en obscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué ocurre si cuando entramos a este local está todo apagado y está en obscuridad? Si está oscuro, tal vez podamos tropezar si hay alguna silla o la carpeta. Nos tropezamos. ¿Por qué? Porque está en oscuridad. Pero si llegamos y prendemos la luz, vamos a mirar lo que hay adelante de nosotros. La Biblia dice que Jesús es la luz. Jesús nos ilumina a usted y a mí a través de su palabra. Y si seguimos lo que dice la Biblia, no andaremos en tinieblas. ¿Por qué? Porque seguimos la luz, seguimos a Jesús, seguimos leyendo la Biblia. ¿Por qué debo de leer la Biblia entonces? Porque tengo que leerla para poder permanecer firme ante los ataques del maligno, porque la oscuridad, ¿quién gobierna la oscuridad? El diablo. El Señor lo reprenda. El enemigo se mueve en la oscuridad. Después de las 12 de la noche a 4 de la mañana, son las horas más oscuras de toda la noche. Ahí el reino de las tinieblas se mueve de gran manera. Entonces yo creo, amada iglesia,
que debemos de permanecer en la luz que es Cristo. La palabra de Dios es la luz para nosotros. Dice que si nosotros seguimos la luz, no estaremos en oscuridad. Vuelvo y repito, cuando entramos a este local y está todo apagado, gobierna la oscuridad y nos podemos tropezar y nos podemos caer. Pero si llegamos y prendemos la luz se hace y podemos ver dónde caminamos. Si usted lee la Biblia, va a saber caminar con la luz de Dios adelante de usted. Pero si no la lee, va a estar en oscuridad. Y el enemigo va a lanzar sus ataques y usted no va a poder discernir la voz de Dios o la voz del enemigo. Sí la vamos a oír. ¿Por qué? Porque no leo la Biblia. Por eso me desanimo fácil. Por eso caigo presa de temores y miedos. ¿Por qué? Porque no leo la Biblia. Estoy en oscuridad y la Biblia dice, si no me sigues vas a andar en tinieblas, pero si me sigues tendrás la luz de la vida. Jesús, la palabra de Dios, es la vida para nosotros. El diablo, iglesia, él es el enemigo de nuestras almas. Nos ataca. Quiere que usted se distraiga. El enemigo quiere que yo me distraiga a través del celular, de las redes sociales. Es el trabajo de él, sacarme de la luz y meterme a la oscuridad de los entretenimientos que hay hoy en este momento. Los videojuegos, los PlayStation, el internet, redes sociales, TikTok, WhatsApp, Facebook, tanta cosa que hay. El enemigo utiliza eso para distraerme y quitarme las ganas de yo leer la Biblia. ¿Por qué? Porque él no quiere que tú crezcas. El enemigo quiere que tú camines en la oscuridad para que te pierdas. El enemigo quiere darle importancia más a lo que nos entretiene que leer la palabra de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, sacarnos. Por eso, si tú lees la Biblia, vas a poder permanecer firme ante los ataques del enemigo. No digo que no lo hagas, pero quítale tiempo a eso que te quiere distraer realmente de lo que Dios quiere darnos a ti y a mí. ¿Y qué es lo que Dios quiere darnos a través de leer la palabra de Dios? La vida. Porque Jesús dijo, tendrás la luz de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. No le permitas que el enemigo te venza a través de las distracciones que hoy se están dando en el mundo entero. Busca la presencia de Dios a través de leer la Biblia, oración, aliméntate siempre de la palabra de Dios. No nos alimentemos siempre de la tecnología actual que hay. Santiago capítulo 4, verso 5. Veamos a dónde nos dirigió la concordancia. Te voy a dar base bíblica. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versos 5 al 7? No sin razón dice la Escritura, el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade Dios, resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y dirá victoria. Si usted lee la Biblia, amada iglesia, usted va a poder permanecer firme ante los ataques del enemigo. La Biblia dice en la versión que yo tengo aquí. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Dios nos da ayuda con su gracia, un regalo que no merecemos, pero que nos lo da. Dice, por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Mire qué diferencia. Dios dice, se opone, va en contra del orgullo, pero Él da gracia al humilde. ¿Qué es el humilde? No es el pobre, no es el pobrecito de que como viene con su ropita viejita y no. Humilde habla cuando tú te sometes a Dios y dices, yo no puedo, solo tu gracia en mí. ¿Se da cuenta? Dice, pero Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ti. Someternos a Dios es reconocer que no podemos hacer nada sin la fuerza de Dios, porque por gracia somos salvos. Pero dice a la vez, resiste al diablo.
¿Qué quiere decir? Pues que yo quiera caminar en la luz, que no le dé cavidad a la oscuridad. Y vuelvo y repito, la oscuridad viene a mi vida cuando me aparto de la luz. Me aparto cuando le doy cavidad a otras cosas que me van a mantener entretenido durante el día. Trabajamos 8 o 10 horas, pero debe de haber un tiempo para leer la Biblia. Pero si ese tiempo para leer la Biblia lo utilizamos en los centros de entretenimiento que la tecnología nos ofrece hoy, entonces estamos caminando poco a poco a la oscuridad y nos alejamos de la luz. Y la luz es vida, dice la Escritura. Sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Efesios capítulo 6, verso 10. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 6, verso 10 al 13. Se lo voy a leer. ¿Lo tiene usted? Carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo le habló a la iglesia en Éfeso y dice así: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Se da cuenta? La armadura de Dios son utensilios que el Señor nos da a través del tiempo de que usted pasa leyendo la Biblia y orando, y son diferentes elementos que forman la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, si usted lo ha leído un poco, habla de la coraza de justicia, el escudo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo hace la similitud de un soldado romano. Toda la indumentaria que tenía el soldado romano lo ejemplifica y lo da en estos versos. El escudo, usted puede ver, no sé si sepan de historia, los romanos utilizaban un escudo grande y ancho que cubría todo su cuerpo. Era un escudo grande que cubría, cuando en ataque se metían ellos, se podían refugiar tras el escudo de metal, no eran de madera, porque en aquel tiempo las tribus paganas de alrededor del Imperio Romano utilizaban escudos redondos o cuadrados, pero eran de madera. Y los romanos comenzaron haciendo lo mismo, pero poco a poco descubrieron metales. Y esos escudos ya eran rectangulares y eran de metal, que los protegían de las flechas, las lanzas y las espadas. Se cubrían y se protegían. Y estratégicamente el soldado romano estaba tan bien entrenado que formaban, cuando había un ataque de cuerpo a cuerpo, formaban como una columna de metal, porque escudo con escudo se unían y se protegían de los ataques del enemigo. Así debe de ser nosotros, colocando toda la estructura, toda la armadura que el soldado utilizaba, pero que cada elemento de la armadura quiere decir algo espiritual para nosotros hoy en este tiempo. A lo que quiero llegar yo, iglesia, es que nosotros debemos de permanecer firmes ante los ataques del enemigo y no darle cavidad al diablo. La Biblia dice: sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir de ti. Salmo capítulo 1, verso 1. Segundo punto es lo que estamos viendo. ¿Por qué debo leer la Biblia? Para poder hacerle frente al enemigo, para que no me quiera destruir. Salmo capítulo 1, verso 1 al verso 3. La Biblia dice así: dichoso es el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni tampoco se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. ¿Se da cuenta? Mire cómo el rey David habla en este primer capítulo y en los primeros versos de los Salmos. Dichoso o bendecido es el hombre que no sigue el consejo de los malvados. ¿Qué quiere decir? A los malos consejos que le da
algún familiar, alguna amistad. Mira, vamos a robar, mira, vamos a hacer esto. Así dice la Escritura. No sigue el consejo de los malvados. No se detiene en la senda de los pecadores. No cultiva amistad con los blasfemos. Miren nomás que dice. No alimenta con las personas que son blasfemas. ¿Qué quiere decir blasfemo? Aquella persona que reniega el nombre de Jesús. No, mira, yo soy de Hueso Colorado, a otra denominación, por no decirla a través de este medio. La Biblia lo cataloga como un blasfemo. Hay mucha gente que no cree en lo que usted y yo estamos predicando, iglesia. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, no. Él vino a darle una oportunidad a la humanidad de arrepentirse para evitar el fuego eterno. El infierno no fue creado por Dios para el ser humano, no. Ese lugar de tormento fue ideado originalmente para las legiones de ángeles que fueron destronadas del cielo y arrojadas a la tierra, para los ángeles caídos. Pero tristemente, por causa de la desobediencia del ser humano, pues también ahí le toca al ser humano, por cuanto no ha querido de Dios ese lugar. Pero el infierno fue ideado en el corazón de Dios para los ángeles caídos, no para la humanidad. El hombre se ha buscado su propio fin por causa de su desobediencia, su orgullo y soberbia. Ahí es el lugar, pero no era para el ser humano, eran, vuelvo y repito, para los ángeles caídos. Por eso la Biblia dice que seremos como árboles plantados a la orilla de un río. Imagínense, nos compara como árboles, a usted y a mí, para que cuando llegue su tiempo demos fruto y nuestra hoja jamás se marchite, que siempre estemos rebosando de alegría, para que todo, dice, para que todo lo que tú hagas prospere. Conviene leer la Biblia. Veamos lo tercero en esta noche. Génesis capítulo 1, verso 1 al verso 3. ¿Por qué más yo debo leer la Biblia? Hemos visto ya 8 cosas durante estas 3 semanas. Esta es la última. Hay muchas, pero Dios nos regaló 9 cosas. ¿Por qué más debo de leer la Biblia? ¿Qué dice Génesis 1 al verso 3? En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión, y no había nada en la tierra, las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. ¿Por qué debo de leer la Biblia? De acuerdo a lo que dice estos versos. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos entender la historia de la humanidad. El pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Por eso debo de leer la Biblia. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. Esto nos habla, amada iglesia, que usted y yo vamos a poder entender la historia de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro del ser humano. El pasado es Génesis, el presente hoy es el Nuevo Testamento y el futuro es en el libro de Revelación. Por eso es que es importante leer la Biblia, porque en él encuentro el relato de la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin de la creación. A través de leer la Biblia podemos entender cómo fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Y el ejército de los cielos, dice la Escritura, que son las estrellas. Y cada estrella es un ángel. Entre otras cosas, amada iglesia, nos habla de la historia del pueblo de Israel, la vida, la muerte y también la resurrección de Jesús. Y cómo creció la iglesia primitiva en ese tiempo, cuando Pablo comenzó a predicar la palabra de Dios, en ese tiempo, en el tiempo de la gracia. Al leerla, usted y yo aprendemos a observar las señales de los tiempos. No para que tengamos temor del final, iglesia, no, sino para que nos preparemos.
Cuando yo te traigo un mensaje por la gracia de Dios, no es para meterte miedo, no, es para que nos preparemos, para que nos podamos aferrar más a la esperanza, a nuestra salvación, a la vida eterna, y podamos conocer a nuestro Salvador y Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Padre. Génesis capítulo 1, verso 26. Por eso tengo que leer la Biblia, para poder entender la historia, el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Dice así: al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Mira, fíjate cómo dijo ahí. Dios no estaba solo, porque está hablando en plural. Hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Como dice tu versión, en el número 26. 1:26 solamente, por favor. Dijo Dios, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. No dijo haré conforme a imagen. Hagamos. ¿Qué es? ¿En qué tiempo está hablando? Plural. Y cuando es plural es que es más de uno. No solo era uno, sino hubiera dicho él hago o haré, singular. Pero dice, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Entonces no era solo Dios. Yo puedo entender dos cosas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación, el Verbo, la vida, y los ángeles que estaban con él, la creación de Dios. Dice que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Verso 28. Y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. ¿Qué nos habla? Del pasado de la humanidad. ¿Cómo vino el primer hombre a la tierra? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Crear al varón y varona, dice la escritura en algunas versiones. Mira lo que dice ahora segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice la palabra de Dios ahí? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, dice así. Pero encuéntrelo usted para que no se lo pierda. Apúntelo rápido, si está tomando apuntes, apúnteselo rápido y permítame que yo se lo lea. Y encuéntrelo para que lo lea juntamente conmigo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 al verso 5. Dice así: debes saber también que en los últimos días, mire, ya está hablando ya del futuro, porque esto fue en el tiempo de Jesús, ya en el Nuevo Testamento. Debes saber que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, no obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todo mundo. Verso 3. Serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos, sino que ellos se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás, odiarán todo lo que es bueno. Verso 4. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez, note, de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Verso 5 y último. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta están demostrando lo contrario. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en este tiempo. La Biblia también nos enseña el presente. Este es el presente de la humanidad.
Todas estas características es lo que reina en todo el mundo. No lo digo que tú y yo lo seamos. Esta iglesia no tiene esa gente. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia es clara cuando dice, en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente va a enfrentar muchas dificultades. Todo esto. Hombres violentos, orgullosos, blasfemos, adúlteros, fornicarios, dirán mentiras acerca de los demás, odiarán todo lo que es bueno. La Biblia, cuando leemos la Biblia, no tan solo sabemos el pasado, el presente, pero mira ahora en lo futuro. Casi termino. Apocalipsis 21, verso 1 al verso 4. Ahora, si acompáñenme, ayúdenme a leerlo, por favor. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Apocalipsis 21, verso 1 al verso 4. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, que junto a Dios engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres en la habitación en medio de ellos. Serán su pueblo y él será su Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta del futuro de la humanidad, del futuro de la iglesia. Este es el futuro si usted y yo perseveramos. Por eso conviene leer la Biblia, porque la Biblia, cuando usted la lee, conoce el pasado, el presente y el futuro de usted y de su descendencia. Con este verso termino. Apocalipsis capítulo 22, verso 10. Se los voy a leer para ayudarles. No guardes en secreto las profecías de este libro, porque pronto van a suceder. Deja que el malo siga siendo lo malo. Fíjese. Apocalipsis 22, verso 10. No guardes en secreto las profecías de este libro. ¿Qué quiere decir? No las escondas, háblalas, porque pronto van a suceder. Deja que el malo siga siendo lo malo. Y quien tenga la mente sucia, siga haciendo cosas sucias. Al que haga bien, déjalo que siga haciéndolo. Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Dios. Jesús dice, verso 12, pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. A los que dejen de hacer lo malo, Dios los va a bendecir, pues les dará el derecho a comer de los frutos del árbol que da vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la gran ciudad. Verso 15. Afuera se quedarán los malvados, los que practicaban la brujería, los que tenían relaciones sexuales prohibidas, los asesinos y los que adoran a dioses falsos y todos los que engañan y practican el mal. ¿Esos qué? Quedan fuera. Entonces, cuando yo leo la Biblia, conozco el futuro para mi vida también. La Biblia dice que si yo hago cosas malas, pues Dios me deja que yo siga haciendo lo malo. Dice, déjalo que siga haciendo lo malo, porque Él va a dar premio a cada uno según con lo que hayamos hecho tú y yo. Entonces, la Biblia me está anticipando que si yo estoy haciendo cosas malas, mal me va a ir a mí. ¿Se da cuenta? No se necesita ser un genio para poder entender esta realidad espiritual que la Biblia dice que es para cada ser humano en los últimos tiempos. Con esto termino. Me brincaba a esto último. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 al 21.
Con esto termino. A todos los que escuchen el mensaje de esta profecía, repito, a todos los que escuchen el mensaje de esta profecía, les advierto esto. Si alguien le añade algo a este libro, Dios los castigará con todas las plagas terribles que están descritos en el libro. Si alguien le quita algo al mensaje de esta profecía, Dios no lo dejará tomar su parte del fruto del árbol que da vida, ni lo dejará vivir tampoco en la ciudad santa, como se ha dicho en este libro. Verso 20. El que anuncia estas cosas, les aseguro que vengo pronto. Así sea. Ven, Señor Jesús. 21. Que el amor del Señor Jesús los acompañe siempre. ¿Se da cuenta por qué conviene leer la Biblia? Porque la Biblia no solo me habla del pasado, de la creación en Génesis, ni tampoco del presente en los evangelios, en el Nuevo Testamento, sino también de revelación, del futuro para mi vida, para mi descendencia, si hago lo malo. Estas tres cosas vimos en esta noche para finalizar y entregamos. ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Para aprender a reflejar el carácter de Jesús. ¿Por qué debo de leer la Biblia? Para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. ¿Por qué más debo yo de leer la Biblia? Para poder entender la historia de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro también. Póngase por favor sobre sus pies en esta noche. Amada audiencia, la Biblia es el libro más maravilloso que podamos leer usted y yo. Es la carta de amor del Padre hacia nosotros, para cada uno de su creación. En ella se nos revela su deseo de cada ser humano para que podamos tener una amistad cercana con Dios, para que le adoremos y vivamos en comunión con el desde ya de hoy y por toda la eternidad. Son muchas las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestra vida a través de leer este libro. Y para poder recibirlas, amada iglesia, necesitamos tener la actitud correcta hacia la Biblia, a leerla usted y yo, orando antes y prestando atención a la voz del Espíritu Santo que nos quiere hablar a través de cada vez que abrimos este libro y lo leemos. La Biblia no lo va a dejar usted igual a como usted estaba antes, no. Todo depende de la actitud que tú tengas cuando la leas, con respeto, con reverencia, porque este libro te va a guiar a ti a la verdad, a la luz, porque Jesús es la luz. Debemos de evitar caminar en obscuridad, en las tinieblas. Yo te invito para que a partir de esta noche, a la voz de ya, permitas que el Espíritu Santo haga el cambio en tu vida. Leámosla con el deseo de ser transformados. Léela para que tú y yo podamos cambiar y ser diferentes cada día. Que nuestra actitud cambie. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecirte en esta noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Recibe gloria, honra y alabanza, Señor amado. Gracias, papito. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos vas a guiar a toda verdad y a toda justicia también. Dios del cielo maravilloso. En ti encontramos salvación. Tú eres nuestra redención. Te adoramos, Señor Jesús. Yo bendigo en esta noche cada familia que está conmigo aquí, Señor. Yo la bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo su vida, bendigo sus finanzas, Señor. Bendigo el fruto del vientre de tus hijas, Señor amado. De aquella persona que ve esto también sea bendecida de gran manera, amado Dios. Padre amado, que a través de este mensaje las personas puedan ser tocadas por tu presencia y por tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, gracias, gracias.